Algo muy importante, todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre sembrare. Y basado ahí en el libro de Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 8, y le doy lectura en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando el apóstol, ciertamente en otro tiempo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare. Vamos a ver en esta noche, amados hermanos, una palabra que el Señor me ha entregado en esta hora y es para su vida, y esperando que esta palabra haga vida en cada corazón. El hambre, fíjese que, amados auditores, el hambre por la palabra de Dios no es debido a que no exista, sino más bien es debido a la escasez de la verdad de Dios en el corazón de muchos. Y esta escasez es la que ha conducido y continúa conduciendo a muchos a hacer o tomar determinaciones impensables, a cometer muchos errores. Una de las cosas que hoy escasea es la palabra de Dios, amados hermanos. Escasea predicar la verdad. Escasea hablar la sana doctrina. Escasea hablar de este evangelio genuino, puro y santo que el Señor dejó. Y es por esta razón que no es fuera de lo común ver cómo cada noche y tras noche, amados hermanos, podemos ver los noticieros solo relatan eventos desagradables, violentos y desalentadores. Ya no existen buenas noticias, ¿sabe? Sino que todo es completamente negativo. Todo esto está basado en el sufrimiento y dolor de otros. Es por esta razón que hoy en día todo programa de televisión o película, incluyendo los anuncios, sirven para promover la violencia, el sexo y la maldad. Pero ahora debemos preguntarnos por qué estamos viviendo estas cosas. ¿Por qué nosotros, amados hermanos, por qué estamos nosotros viviendo estas cosas que suceden? Para encontrar la respuesta a nuestra pregunta, tenemos que volver a leer estos dos versículos de Gálatas capítulo 6. No os engañéis, dice el versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Fíjese que la epístola a Galacia, que estaba en la provincia romana, en la sección central de allá de Asia Menor, es decir, a la iglesia de Gálatas, fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 55 o a 60 después de Cristo. Lo primero que debemos notar es que la iglesia estaba mayormente compuesta de gentiles, es decir, de personas no judías, que se habían convertido al cristianismo. La evidencia que nos conduce a llegar a esta conclusión, amados hermanos, la encontramos allá en Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 9, cuando Pablo se refiere al pacto de Dios con Abraham, cuando podemos leer en aquel lugar, dice, y la escritura, preveniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y también nos aparece acá en Gálatas capítulo 4, versículo 8, cuando el apóstol le hace una exhortación en contra de volver a la esclavitud, cuando podemos leer: ciertamente en otros tiempos, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Qué tremenda pregunta el apóstol Pablo, amados hermanos. Fíjese que buscando en la traducción del lenguaje actual de la Biblia, traduce este versículo de la siguiente manera para que usted lo pueda entender mejor y habla más claro. Antes, cuando dice, ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos, pero ahora conocen a Dios. Mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. Por eso no pueden entender por qué se dejan dominar de nuevo por esos dioses falsos. Si no tienen poder ni valen nada. Lo segundo que debemos, amados auditores, conocer acerca de esta epístola es el propósito de otras palabras. ¿Por qué fue que Pablo tuvo que escribirlas? La razón principal fue porque inicialmente los creyentes en Galicia habían mostrado una gran satisfacción en el Evangelio, pero a través del tiempo ellos se habían enfriado. Esto es algo que queda bien resumido allá en Gálatas 4, versículo 14 y 15, cuando dice: y no me despreciasteis, ni desechasteis por las pruebas que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Aleluya. Qué claro el apóstol Pablo, ¿eh? Y este enfriamiento fue lo que causó en que la iglesia empezara a surgir el alejamiento de la verdad de Dios. Y la introducción de enseñanza que buscaban era robar la libertad que Cristo les había entregado. Enseñanza ajenas, judías, que intentaban convencer a los gálatas de que para que el evangelio de Jesucristo fuese perfecto, ellos tenían que seguir sometiéndose a la ley de Moisés y mantener determinadas prácticas propias del judaísmo. ¿Por qué le he indicado este relato, amados hermanos? Porque existen dos razones por las que existe un relato histórico. La primera razón es para que nos demos cuenta que la iglesia de hoy, amados hermanos, no es muy diferente a la iglesia de Galicia. En otras palabras, la iglesia de hoy está a mayoría compuesta de personas que hemos llegado a los caminos de Cristo, de diferentes antecedentes y costumbres. La segunda razón: en el mundo existen numerosos obreros de las tinieblas que buscan apartar al hombre, especialmente a los cristianos, a los hijos de Dios. Los tratan de apartar estas tinieblas de la verdad de Dios. En otras palabras, amados hermanos, buscan robar la libertad que Cristo murió en la cruz del Calvario para entregarnos. Y es por eso que nunca podemos desatender o olvidar lo que el apóstol nos advierte allá en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, cuando se puede leer: ser sobrio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. En realidad, este pequeño versículo sirve muy bien para responder nuestra pregunta inicial. En otras palabras, amados hermanos, el mundo está cosechando lo que ha sembrado. Digo esto porque a través del tiempo, la sensibilidad,
las personas han sido corrompidas. ¿Cómo ha sucedido y continúa sucediendo esto? La respuesta más obvia es que ha sucedido a través de los medios de comunicación. Digo esto porque hoy en día casi toda película o producción cinematográfica se glorifica el asesinato, la violencia, la maldad y muchas cosas otras más. En realidad yo diría que es casi imposible, amados hermanos, encontrar un simple programa de televisión donde una o más de estas cosas no existan. En otras palabras, el cerebro de las personas está siendo lavado de la verdad de Dios para ser reemplazada por la mentira del diablo. Digo esto porque el asesinato y la violencia son presentadas como cosas emocionantes y excitantes. Además que el sexo, el engaño y la inmoralidad son presentadas como cosas amorosas y apasionadas. Lo que ha sucedido es que la combinación de este lavado de cerebro ha conducido a muchos, incluyendo a un buen número de creyentes, a ser menos sensible a lo que vemos y escuchamos. Y es por esa razón, amados hermanos, porque cosas que quizás nuestros padres o antecesores encontraron ofensivos, hoy en día son aceptados como cosas normales. O si no son aceptados, en realidad existen muy pocos dispuestos a levantar sus voces en oposición, a defender los principios morales y a defender los principios bíblicos, amados hermanos. En otras palabras, Satanás ha sembrado el mismo infierno. Y ahora esto es lo que el mundo está cegando. Es como nos dice el Señor allá en Mateo capítulo 13, versículo 25. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El mismo Señor Jesús lo dijo, amados hermanos. Como podemos apreciar la razón de que nuestro enemigo ha podido sembrar la maldad en este mundo, es porque una gran porción de los cristianos, si no la mayoría, se han quedado. Qué triste esto. Se han quedado dormidos. En otras palabras, no hemos conformado en saber que somos salvos y nos encontramos haciendo muy poco. Si acaso estamos haciendo algo para el crecimiento del reino de Dios, es decir, no estamos sembrando la verdad de Dios, sino que estamos permitiendo que continúe creciendo la maldad. Estamos permitiendo que los falsos maestros continúen propagando un evangelio corrupto, un evangelio lleno de falsas promesas que solo conduce a las personas lejos de la presencia de Dios. ¿Qué estamos haciendo, amados hermanos, para poder parar esto y poder seguir sembrando la verdad de Dios? Muchos predican que para que las personas sean prosperadas hay que sembrar con dinero. En otras palabras, mientras más das, más recibirás. Esto no es verdad y no tiene fundación bíblica, amados hermanos. Este es un evangelio falso. En la iglesia no se siembra dinero. En la iglesia se siembra la poderosa palabra de Dios. En la iglesia se siembra la verdad de Dios, que es lo único que nos puede hacer libres. En la iglesia se siembra la confraternidad y el amor. En la iglesia se siembra el gozo y el júbilo de estar en la presencia de Dios. En la iglesia se siembra oración y alabanza. Pero si no estamos haciendo esto, entonces estamos permitiendo que el enemigo continúe sembrando cizaña. Y por si no lo sabían, la harina de su semilla es venenosa. Al igual que la harina de la cizaña es venenosa, un evangelio corrupto puede y en numerosas ocasiones ha envenenado la condición espiritual de muchos. Es mejor que comencemos, amados hermanos, amigos, es mejor que comencemos a sembrar la verdad de Dios.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vamos a reflexionar un poco en este versículo. Recordemos por un momento en la primera vez que alguien nos habló acerca del reino de Dios. ¿Recuerda usted, amado? ¿Recuerda aquella persona que cuando el primer día le habló del reino de Dios? Yo estoy casi seguro que la primera vez que alguien nos habló acerca del reino de Dios no fue para condenarnos. Estoy casi seguro que la primera vez que alguien nos habló acerca de Jesucristo y de este plan de salvación, de su obra redentora, no fue para decirnos que estábamos en el camino al infierno. Cuando digo que lo primero que nosotros escuchamos acerca del reino de Dios fueron palabras alentadoras, palabras que nos fortalecieron y palabras que nos dieron esperanza. En otras palabras, las personas que nos introdujo en el Evangelio de Jesucristo y la obra redentora de Dios no lo hizo para vanagloriarse y decir porque yo traje a fulano o a fulana, porque yo convertía a mengano y a mengana. No, si has hecho esto o estás obrando de esta forma, entonces debes reconocer que lo que has sembrado ha sido para tu carne. Y como lo dice la palabra de Dios, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Recuerde que usted no puede salvar a nadie. Solo existe un Salvador y su nombre se llama Jesús. Aleluya. Recuerde que usted no puede obligar a nadie. Dios tampoco no obliga a nadie a entrar en su reino. Dios, al contrario, le invita. Así que comience a sembrar para luego, hermanos, tener una buena cosecha. Así que no ande buscando siembras para luego vanagloriarse. Recuerde muy bien que Dios no puede ser burlado. El mundo ha sembrado corrupción, lamentablemente, amados hermanos. Y esto mismo es lo que se está cegando. El enemigo ha sembrado la cizaña y el veneno de esta semilla es lo que se está tratando de matar el espíritu de los creyentes. ¡Cuidado! Cuidado que el enemigo está sembrando cizaña y veneno, amados hermanos, porque quiere destruir al creyente. Mire que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. La palabra nos dice, más el que siembra para el espíritu, segará vida eterna, aleluya. Tenemos que sembrar para el espíritu. ¿Qué significa esto? Volviendo a hacer memoria de cuando nos hablaron del reino de Dios y del plan de salvación. Estoy seguro que todos recordaremos que la persona que nos habló lo hizo porque tenía un deseo genuino de sembrar la semilla de la palabra de Dios para nuestro espíritu. Y esta acción, esta palabra de Dios causó que a través del tiempo esta semilla haya echado profundas raíces en nuestro corazón. Gloria a Dios por eso. Y esta semilla es la que todo creyente fiel debe buscar, sembrar en todo momento. Recordemos lo que dice la palabra de Dios allá en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué nos está diciendo esto aquí? Definitivamente esto nos habla acerca de sembrar con dinero. Cuando hoy muchos predican el evangelio de prosperidad usando este versículo bíblico. Este versículo bíblico, amados hermanos, se refiere a la promesa de una ofrenda voluntaria que la iglesia en Grecia le había prometido. Fíjese al apóstol, y no
y no a la continua exigencia de dinero que estos falsos maestros demandan. Ellos hacen promesas como siembra 10 y el Señor le bendecirá con 100. Si siembras 100 y el Señor te bendecirá con 1000. ¿Qué es esto? ¿Dónde se encuentra esto en la Biblia, en la palabra de Dios? La realidad es que en ningún lugar en la Biblia encontramos que se enfaticen las riquezas. Sin embargo, lo que sí encontramos son amonestaciones acerca de buscarla. Los cristianos y especialmente los líderes, ¿saben? No podemos ser amadores del dinero, ya que el amor al dinero solo producirá maldición en nuestra vida. Existe una gran contradicción entre el evangelio de la prosperidad y lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Y en gran contradicción es algo que podemos fácilmente encontrar en las palabras del Señor cuando dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué nos dice esto? Todo lo que todo esto nos dice es que lo que tenemos que sembrar con abundancia no es el dinero. Lo que tenemos que sembrar, amados auditores, es la palabra de Dios. No podemos escatimar en la siembra. Esto quiere decir que no importa la opinión que nosotros podamos tener acerca de nosotros mismos. Algo que en numerosas ocasiones nos paraliza y pensamos que no sabemos lo suficiente, o que no estamos capacitados para hacerlo, o que a nadie le importa lo que hacemos. No importa que no podamos recitar la escritura de memoria o elocuentemente. Lo que importa es sembrar la palabra de Dios. Lo que importa es sembrar la verdad. Lo que importa es que estemos cumpliendo con el propósito que Dios nos ha encomendado. Lo que importa, amados hermanos, es que estemos obrando para Dios en todo momento. ¿Cómo puede un cristiano sembrar para el Espíritu? Nosotros sembramos para el Espíritu a través de instruir a nuestros hijos e hijas. Es como lo dice la palabra de Dios allá en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros sembramos para el Espíritu a través, amados hermanos, de perseverar en ser el ejemplo a seguir. Es como nos dice el Señor allá en Mateo capítulo 5 versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros sembramos para el Espíritu a través de cumplir la palabra de Dios debido al amor que sentimos por Él. Es como nos dice el Señor allá en Juan capítulo 14 versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios, amados hermanos, nos da la oportunidad de sembrar. Y es hora que empecemos a sembrar. La razón por la cual el mundo está como está es porque existe un pequeño número de sembradores. Jesús tuvo toda la razón cuando dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. La maldad continúa creciendo sin control, amados auditores, en nuestra sociedad, y esto no va a parar. Y todo debido a que la palabra de Dios no está siendo sembrada con frecuencia. Como fieles creyentes, no podemos desmayar en nuestra responsabilidad. Recordemos lo que nos dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Que me gusta este versículo, amados auditores. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No existe razón para no sembrar. La temporada de la siembra está aquí, amados hermanos.
Ya comenzó hace tiempo la temporada de la siembra. Y la temporada de la siega se acerca con cada día que pasa. Es como nos dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis capítulo 14, versículo 15 y 16. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. El tiempo, amados hermanos, escuche bien. Se termina el tiempo. El tiempo de la siega se acerca. Pero el tiempo de sembrar es ahora. Comencemos a sembrar. Comencemos, amados hermanos, a sembrar la preciosa palabra de Dios. Para concluir este mensaje, estamos viviendo en tiempos difíciles y violentos. Estamos viviendo en un mundo donde las personas se matan a veces hasta por un estacionamiento de automóvil. Estamos viviendo en un mundo que desesperadamente necesita saber que hay una solución. Estamos viviendo en un mundo que muchas personas necesitan una respuesta. Necesitan a Dios en su vida. Y tenemos que dar a conocer, amados hermanos, que existe una esperanza, que existe una paz. Las personas en el mundo están buscando la respuesta, pero están recibiendo la respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se está sembrando, o no se está bien sembrando la palabra de Dios. Hagamos un compromiso esta noche con el Señor. No seamos como el varón que nos habla ya el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 14, quien habiendo recibido un talento, lo escondió y no hizo nada con él. Nosotros no sabemos la fecha, amados hermanos. Nadie sabe la fecha ni la hora del regreso de nuestro Señor. Pero sí tenemos que estar preparados. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora la pregunta que queda es: ¿saldrá usted a sembrar? ¿Será uno de los primeros sembradores que hoy se compromete con el Señor en este mundo que está afligido, en este mundo necesitado, en este mundo que se necesita, amados hermanos, hablar la verdad, hablar la sana doctrina, hablar el evangelio genuino de Jesús? ¿Será usted la primera persona en poder decir: yo quiero ser un sembrador, yo quiero ser un buen sembrador, porque no quiero llegar el momento en que me diga el Señor: no te conozco, hacedores de maldad? Oh, santo el nombre del Señor. Hay hambre. Amados hermanos, auditores de este programa, amados pastores, siervos de Dios, evangelistas, ministros, predicadores, encargados de obra, hay hambre por la palabra de Dios. No callemos, ocupemos todo el tiempo posible. Y doy gracias a Dios que me ha dado ya, vamos a cumplir 3 años que estamos predicando la palabra de Dios a través de esta radio, amados hermanos. El 7 de agosto, ya prontito vamos a cumplir 3 años que estamos saciando el hambre de muchos. Y alabo a Dios por esto, amados hermanos. Glorifico a Dios por esto. Y le doy gracias a Dios, amados, porque Dios ha abierto esta puerta de esta radio por internet. Y yo sé que es un medio de bendición. Yo sé que es un medio de bendición para su vida. Yo sé que muchos han sido consolados a través de la palabra de Dios. Yo sé que muchos, aleluya, han sido sanados a través de la palabra de Dios. Yo sé que muchos han sido restaurados a través de la palabra de Dios. No callaré,
y con la ayuda del Señor seguiré sembrando la preciosa palabra del Señor Jesús. Así que Dios le bendiga grandemente y Dios haga vida en cada corazón a través de esta palabra.